Volver a lo nuestro. Hasta las 17 en Del Plata. La radio de la verdad. ...16:06 en la República Argentina. Bienvenidos a Volver a lo Nuestro. Este programa lo produce Florencia Moreno y Fernando Molgaray. En el informativo, Gabriel Olaizola. En la operación técnica, Eduardo Echeverri y Silvia Purita. En el streaming, Nicolás Jansson. En las redes, Julián Dibiasi. Mi nombre es Verónica Massa. Con ustedes, la señora Pipi Colombo. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Nosotros, bueno, como todo, como siempre, cosas muy bien, cosas para reflexionar y para siempre organizarse para que las podamos cambiar. Pilotear. Para que muy bien. Vamos a tener la nave apuntando al mejor destino de la patria y no este desastre que tenemos ahora. Así que, bueno, Vero, me encanta que nos sigamos trabajando juntas, está buenísimo. Hoy hemos invitado a un compañero, aquí con la Romina hemos invitado a un compañero que es un compañero sindicalista. Que lo podemos presentar si querés. Presentar. Él es Esteban Sargiotto, director del Observatorio de Trabajo Informático. Bienvenido, Esteban. Dentro de la Asociación Gremial de Computación. Muy bien. De la cual todo Ezequiel eso. Tosco es el secretario general. ¿Dije bien? Exactamente, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y también estamos con Romina Casal, ella es coordinadora de la rama femenina de Principios y Valores. Bienvenida, Romy. ¿Y quién hace el programa, Vero? Y hoy la señora Pipi Colombo. Pero bueno, yo un poquito, yo solamente acá pongo la cara un poquito, pero ¿y todos los demás? No, ya los leímos a todos. ¿Y yo dónde estaba? Bueno, Pimpi, uno a veces va volando un poco en sus cosas. Se ve que sí, bueno, fenómeno. Bueno, vos sabés que ayer tuvimos un encuentro, supongo que Guillermo los habrá invitado acá, y ahí ya llegó la Nidia, que también es nuestra compañera. Ella es la vicepresidenta de Principios y Valores acá en Capital Federal, así que... Nidia Lirola, bienvenida. Ella muchas veces nos acompaña en estos programas, porque los temas nos abarcan todo el tiempo. Bueno, ayer tuvimos un encuentro muy, muy interesante y diría yo muy oportuno. Muy oportuno, porque venimos discutiendo dentro del Movimiento Nacional Justicialista, venimos discutiendo respecto de qué es lo que el peronismo le tiene que ofrecer, qué es lo que tiene que construir para ofrecerle a nuestro pueblo. Venimos discutiendo. La discusión no es, ¿a quién podemos poner de candidato? Algunos tomarán la discusión por ese lado, pero la verdad es que ya se mostró que cuando la discusión la agarra por ese lado y no sabe para qué queremos poner un candidato, sale no mal, pésimo, porque después de ese fracaso te trae un
cachivache como el que tenemos hoy de presidente. Así que te hace sufrir, porque cachivache casi que es una denominación simpática y casi amorosa, diría yo, ¿no? Casi amorosa para el desastre que vive nuestro pueblo con el gobierno del presidente Milei. Pero, como siempre, el punto es, y el peronismo, ¿qué le contrapone a eso? Duro ha sido que le contraponga no hacer ola, que diga, ahí no, les va bien, porque no. Duro ha sido que cuando fuimos a una elección el año pasado, dijera, hay que frenar a Milei. Y te imaginas, el peronismo no es un movimiento para frenar, es un movimiento para empujar, es un movimiento para construir, es un movimiento para ir hacia adelante. Y cuando los actos que uno hace tienen consecuencias. Mejores, peores, más pronto, más tarde, pero tienen consecuencias. Lo que está ocurriendo hoy en el Senado es consecuencia de que pudieron vender como un triunfo de la Libertad Avanza el mismo 40% de los votos gorila que históricamente se dan en las elecciones. ¿Pero por qué lo pudieron vender? Porque frente a ello estuvo atomizada y no hubo, salvo la de Guillermo, que me acuerdo muy bien el día de la elección, horas en Crónica explicando que la suma de los votos peronistas en todo el país recontra iba a superar los votos de la Libertad Avanza, como efectivamente ocurrió. ¿Quién lo supo? Ni los propios compañeros. Por supuesto, no todos tienen el mismo grado de responsabilidad de hacer esa comunicación, de hacer esa interpretación, de comprender lo que pasa. Eso desde ya, pero no importa que no estamos para sacar el cuero a nadie, sino que eso es lo que explica que eso, y la otra parte es como que Milei se puso se puso un poco en político. Se puso un poco en político. ¿Por qué? Se puso a ver cómo puede negociar con otros bloques, cómo puede negociar con gobiernos provinciales. O sea, ya no todos ratas, ya no todos les doy la espalda. Bueno, cambia la actitud. ¿Por qué? Porque está pensando está pensando, mira, bueno, si quiero creer que piensa, por lo menos cree él que puede ser presidente en una nueva elección en el año que viene. Bueno, toda la realidad que vivimos los argentinos diría que no, que la verdad es que no podemos hundirnos con él, pero para que eso ocurra, lo que tiene que pasar es algo que de alguna manera ayer tuvo una expresión muy importante. En un hotel de acá del centro de la ciudad de Buenos Aires se nos reunimos unos 200 militantes, que me imagino que hoy cada uno de esos 200 militantes lo está reproduciendo al evento en todas las redes que cada uno de los compañeros siempre tiene. Hubo 9 oradores en ese evento. Y nosotros, ese evento fue muy importante. El orador que cerró fue Miguel Pichetto. El orador que estuvo antes que él y que fue responsable en buena medida, como se vio, de la movilización y de esa voluntad de juntar fue Guillermo Moreno Pesco. Lo importante es que hubo una diversidad grande de puntos de vista en una gran unidad de concepción respecto de que es solamente la posibilidad de tener una Argentina con producción y con trabajo para que haya pleno empleo, y eso solo lo vamos a lograr si la Argentina vuelve a ser industrial. Y entonces el lugar que ustedes van a ocupar es muy importante, porque con toda seguridad la industria va a tomar todos los elementos de la tecnología y de las nuevas herramientas, que no son tan nuevas, por supuesto, para su mejor productividad, para su mejor competitividad. Pero sobre todo nosotros sabemos muy bien que la Argentina tiene que ser industrial, porque todo nuestro pueblo merece tener la posibilidad de tener un trabajo. Por eso Chalio habló del pleno empleo, y etcétera. Entonces, nosotros podemos pedirle que nos pasen unos audios sí, a los compañeros, estamos en tiempo, sí, ¿verdad? Porque estaría bueno recordar que ayer en ese encuentro muy importante, 250 compañeros militantes de distintas fuerzas políticas que se concentraban ahí, muchos compañeros de principios y valores, pero otros sectores del peronismo, distintos movimientos sociales, gremiales, que ya vamos a conversar, estuvieron presentes. Vamos a ver, ¿lo pasan? Vamos.
Listo. Ahora sí. Entre tanto, lo que nosotros vamos a hacer es preguntarle a Esteban que nos cuente un poquito, Ujú. digamos, dos enfoques de la cosa, ¿no? Que nos cuente un poquito de qué se trata la organización gremial de ustedes, que supongo que es relativamente nueva, comparado con sindicatos Ujú. de muchos años, por la obvia razón de que la profesión es más. Claro, uno dice, pero dice una profesión nueva que tiene 60 años. Y los chicos también dicen, bueno, Tan nueva no ¿cómo es, nueva? claro, ¿Cómo? claro. Yo decía a mis hijos, decía, me voy con las chicas del sindicato. Y dice, ¿cuáles chicas? Decían, bueno, vamos, Esteban. ¿Querés contarnos del sindicato? Sí. Bueno, la Asociación Gremial de Computación nace en el año 92, o sea, hace bastantes años, en la Argentina en esa época, en los años 90, hay una explosión, sobre todo en esa época con lo que era el hardware, sobre todo los grandes mayoristas de hardware. Pero en realidad la actividad, si nos vamos a ir un poquito más atrás, y retomo con la historia del sindicato, la actividad informática en la Argentina empieza mucho antes. Es cierto que cuando uno empieza alrededor de los años 50, 60, es cierto que a la par de lo que pasa en los países centrales. O sea, Argentina en ese sentido absolutamente vanguardia, arranca casi al mismo tiempo que Estados Unidos, Europa, la Unión Soviética. Lo que pasa es que, claro, cuando uno lo piensa como actividades nuevas, bueno, la automotriz es muy anterior y la automotriz es uno de los grandes últimos sindicatos de actividad de la Argentina, bueno. Así que en ese sentido es nueva, ¿no? Y en la Argentina la explosión fuerte como industrias empieza en los años 90, pero sobre todo en los 2000, en particular en el año 2004, con una nueva ley que fue la Ley de Promoción de Software, que se hace en el gobierno de Néstor Kirchner. El sindicato nace en el año 92, obtiene la simple inscripción en el 93 y empieza un largo camino hasta ser entendido como actividad y luego ser reconocido como gremio, que es un poco la historia de todo el sindicalismo en la Argentina, porque pasó con todos los sindicatos Por prácticamente. Obviamente, luego de lo que pasó con Perón, eso se aceleró, pero antes de eso, la verdad que siempre costó. Pero bueno, como decía, en 2004 hubo un gran hito que es la declaración del software como actividad industrial y la ley de promoción. Ahí el sindicato empieza a tener mayor relevancia, pero no es recién en el año 2018 en que el sindicato obtiene finalmente su personería gremial. Cosa que a su vez nos habla, y me permite hacer esta reflexión, de los errores y de las deudas del peronismo en el gobierno. Porque la verdad que el peronismo estuvo en el gobierno desde el año 2003 y, por ejemplo, en el caso nuestro, que no es el único, no pudimos tener la personería gremial, la tuvimos recién en el año 2018. No me acuerdo, sí. Bueno, pero bueno, básicamente esa... Vos sabés que yo padecí eso porque yo trabajo hace 28 años en una empresa de software y lo que pasa con las empresas de software es que se iban adosando a otros gremios, Exacto. como por Compañeros ejemplo trabajadores. como por ejemplo bancarios. El que estaba en una empresa grande se iba para ese gremio porque como no había otro gremio que nos represente y las empresas más chiquitas iban a comercio, pero la actividad no tenía nada que ver ni con uno ni con otro. Exactamente. Entonces bueno. durante muchos años, hasta el 2018, Es que- hubo ese problema. Sí, no, es esa, es Sí. que el gran problema que tenemos los trabajadores informáticos y tienen los compañeros, que son más de 160.000 trabajadores, Eso te quería preguntar, 160. más de 160.000 trabajadores en toda la industria, 150 y pico mil son de lo que es software y servicios informáticos y alrededor de unos 10.000 que es hardware, porque en la Argentina existe hardware también. Y hay alrededor de unos 30.000 que son los trabajadores freelancers, que todo el tiempo cuando uno escucha en ¿Cuánto? los medios, 30.000, 29.000 y pico, 30.000. ¿Que no están en el gremio o están? No, porque son, digamos, autónomos o son trabajadores que quizás tienen una tarea en alguna Y si actividad. son autónomos no pueden entrar al sindicato de ustedes. Deberían y nosotros propiciamos Propician eso. que entren, Claro. pero por ahí ellos ni saben. Claro. 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 Lo que quiero señalar con esto es que vos fíjate que en general cuando se habla, y medio que el lugar común es hablar, bueno, el trabajador informático trabaja para afuera. Bueno, son 30.000 la cantidad de trabajadores. Hay 160.000 en relación de dependencia. Y como bien decías,
estamos fuera de convenio. Sí, además. Entonces, fuera de convenio, hay un montón de cuestiones propias de la Sí. especificidad del trabajador, Que que no. como pasa con otras actividades, qué sé yo, el trabajador del subte que tiene la cuestión sobre los riesgos, la contaminación, o bueno, o el automotriz que tiene ciertas características por ser la actividad automotriz, o el docente que tiene Por un propio supuesto. estatuto. Claro. Cada actividad tiene sus cualidades. La actividad informática no tiene nada que ver Sí, con con la nada. actividad de comercio, que a veces aparece como Y un ustedes no administrativo. tienen paritaria, Claro, no tenemos, que esa es nuestra lucha, que es a pesar de que ya tienen la personería. Exacto. Tener un convenio colectivo de trabajo. Lo que sí tenemos es, a lo largo de todos estos años, con un gran esfuerzo, conseguimos homologación como convenio colectivo de empresa. Y lo que hemos logrado con eso fue ir sumando empresas, grupos de empresas. Entonces, de esa manera fuimos pudiendo representar a muchos más trabajadores y pudiendo aplicar al menos un convenio marco con muchas empresas para que no queden los trabajadores fuera de convenio, o en esta situación irregular que decías vos de que o no tienen nada, que el recibo dice fuera de convenio, o te dicen, bueno, apareces como administrativo o apareces como nada, y te dicen, tenés el convenio el convenio. Y sobre todo las licencias, porque depende del Bueno. convenio que vos te adherís, es donde tenés las licencias. Las mujeres cuando tenemos familia y todo eso, O, Son es temas. complicado. o características propias de la actividad. Sí. Por ejemplo, en la actividad es muy común desde hace muchos años el trabajo remoto. Sí, Eso tranquilamente podría estar en un convenio. Bueno, Claro. hasta que no hubo una ley, que encima ahora esta ley Claro. deroga. sí. O las guardias. Es muy habitual en el sector que los trabajadores hagan guardias, Sí, pasivas o activas. sí. Ajá. No se pagan, No. no se reconocen, no existen. O se pagan como un bono, por ejemplo, cobras un adicional en el sueldo de un porcentaje por estar de guardia. Lo que pasa es que a veces la realidad es que no tenés trabajo y a veces tenés trabajo todo el tiempo. Y a Entonces no veces, está valorizado. eso. claro, te hacen anotar, tenemos compañeros que le hacen anotar un papelito, después no le pagan, o le hacen cargar las horas. Y Esteban, ¿vos qué ves, aparte de lo que, vamos a decir, lo básico aquí, que ya todos sabemos, y en el programa lo hemos dicho con todas las letras, esta ley laboral no moderniza nada, Ujú. no es falsamente una modernización, falsamente una ley para crear empleo, que es una cosa que no te reí porque es dañina, Sí, pero es sí. para matarse de Es risa, para que matarse de alguien diga que con una ley se crea trabajo. Bueno, viejo, hagamos un montón de leyes y se van a crear, qué ridículo. Ya lo dijo ayer Pichetto, que este gobierno cree que se gobierna haciendo proyectos de ley, haciendo aprobar la ley, ahora aprovechando que desorientó a la oposición en la elección, entonces juntó unos votos y habrá que ver cuánto tiempo le dura esa juntada, ¿no? Ujú. Entonces, la pregunta que uno se hace es, esta ley que no sirve para nada, ¿cuáles son los aspectos que vos dirías que más le afecta al gremio de usted? Mira, la ley afecta en general porque deteriora las condiciones de los trabajadores. En particular, y como para ilustrarlo y que se entienda bien, la ley, por ejemplo, no sé cómo quedó el detalle de la ley en términos jurídicos, pero básicamente elimina las horas extra y establece el banco de horas. Eso hay muchos trabajadores informáticos, muy habitual que se hagan horas extra. Eso directamente no van a cobrar más. Trabajadores que quizás... Bueno, ahí ustedes, perdóname, No, por es favor. un punto de vista. La ley permitiría que no cobren más. No quiere decir que no van a cobrar más. Ahí ustedes tienen que jugar un papel. No, por porque supuesto. ahí la ley dice que podrían, cosa que además hoy, aunque no lo diga la ley, a veces ocurre, que Exacto. vos extendés tu jornada y lo compensás con un franco. Sí. Ocurre, no sé si en Claro. todo, pero Sí, sí. uno ve que ocurre. En la práctica hay muchas Entonces, cosas que ocurren. Lo sí. que hace la diferencia es un poco lo de la ley, es miserable porque muestra qué país están tratando, no vamos a decir de construir, sino más bien de destruir, Ujú. pero lo que ha cambiado las cosas acá es que nosotros tenemos un sistema sindical extraordinario. Nosotros tenemos un sistema de organizaciones con una presencia extraordinaria. Por lo tanto, eso es algo sobre lo que yo pienso que los sindicatos tienen responsabilidad, más allá de la letra esa de la ley que dice que puede hacerse tal cosa. Primero que hay que ver qué tanto pueden. Hay que ver cuánto se les plantea lo que es, digamos, lo que es inconstitucional. Pero no solo eso, sino en la discusión específica, la presencia del sindicato
en la relación con las empresas. Comprendo que si no hay un convenio se haga más difícil para un sindicato, obviamente. Pero yo creo que la cabeza con la que uno lo tiene que abordar es esa. No, por supuesto. Hay una responsabilidad del sindicato, de la organización, para no permitir que eso se convierta en la práctica, ¿no? Naturalizar que se ha pasado de la jornada laboral de 8 horas a 12. No hay por qué naturalizar eso. Lo que dice la ley es que podría extenderse una jornada laboral a 12 horas. Y está en la organización no permitir que se extienda. Y está en la realidad que a veces hoy también se extiende. Porque no es que nosotros tenemos una ley mejor que esta porquería de ley que están aprobando. Sí. Y tenemos una realidad peor que la que nos merecemos, desde hace rato. No, por supuesto. A ver, también la razón por la cual el gobierno recoge cierta legitimidad es precisamente por esas cosas, por el hecho de que ya había determinadas leyes que son protectorias, pero después no se ejercían en la realidad porque había mucha informalidad, de nuevo, cosas que yo creo que en gran medida tiene responsabilidad el peronismo a la hora de haber estado en el gobierno y no haberlo hecho. Entonces eso facilita la legitimación, que obviamente no quiere decir... Cuando vos decís el peronismo no te referirás al gobierno de Fernández, ¿no? Bueno, pero yo creo que muchas de esas cosas ya eran una deuda en gobiernos anteriores del peronismo. Sí, pero por ejemplo, yo creo que todos los números te van a mostrar a vos que durante la década ganada... justamente a diferencia de los periodos anteriores del neoliberalismo, los nuevos empleos que se generaban eran mucho más en blanco que no registrados. Al revés que los momentos de crisis como ahora. Es que se podía blanquear, o sea, todos los que, pequeños empresarios, cuando digo eso digo un comercio, tiene un ayudante. Hubo momentos que lo podía tener, que el mismo empresario, entre comillas, comerciante, negreba todo, como el choripanero que vende chori en la cancha. Con ese te pido que no te metas. Bueno, pero con orgullo, con amor. Por favor. Pero digo, él está en negro. Ese es mi proveedor. Después, si están las cosas mejores, él está en blanco y tiene un ayudante y está en blanco. Y eso hizo que... Lo que pasa es que como que también se instaló que la única variable de ajuste para que el negocio funcione es tener a la gente en negro. ¿Viste? Eso, claro, que es una cosa Colgate ridícula. de la luz, no pagues el alquiler, haz otra cosa. O sea, pero hay otras opciones. Además, como siempre hace notar Guillermo Moreno cuando se quejan de los impuestos, dice, bueno, eso dice que tiene tal peso los impuestos. Esa es la parte que pagan impuestos, que es más o menos el 60% tal vez de la economía, porque si hay un 40% que no está declarado, eso no está pagando impuestos. Pero volvamos a los informáticos. No, por supuesto. Volvamos a los informáticos hasta aquí. No, por supuesto. Lo único que puedo decir en ese sentido es que creo que quizás sí había una deuda en cuanto a pensar, porque el problema de la informalidad ya tiene varios años. Sí, claro. Pensar quizás, tener otro régimen para medianas y pequeñas, claro. Eso quizás se debería haber abordado. Pero bueno, volviendo a lo de lo que afectan los informáticos, y coincido con lo que decís, que la acción sindical es muy importante. Yo de hecho creo que los sindicatos tenemos y tienen que tomar otra actitud, sobre todo ahora, más protagonismo hace falta de los sindicatos para llevar conciencia a todo esto, que no nos pongamos a debatir sobre los motivos, que hay muchas horas de debate posible, pero sean cuales sean las razones por las que se logró una legitimidad, que yo no creo que sea una legitimidad activa del pueblo argentino queriendo abolir sus propios derechos, sino que es más lograron que existe indiferencia, lograron que piensen que todo es lo mismo, y bueno, mucha gente quizás hasta que no lo vea, que, pero como pasó hace poco con unos trabajadores del Estado que le sacan el presentismo, o trabajadores que, ahora no cobran más la hora extra, o trabajadores informáticos que quizás no cobren más teletrabajo, que tenemos muchos que cobran teletrabajo, ahora no, capaz alguna empresa no lo haga, claro. Capaz algunos sean vivos y lo sigan haciendo, aunque no sea ley, capaz algunos recorten, y ahí esa toma de conciencia la tenemos del trabajo, lo tenemos que hacer nosotros, por supuesto. Ya creo que ha sido un paso extraordinario el enorme paro nacional que se hizo por supuesto el jueves de la semana pasada. Sí. Eso fue muy importante porque está marcando un poder de convocatoria, un poder de organización más que respetable, muy potente, que en sí mismo ya empieza a constituir un límite más allá de lo que diga la ley esa mamarracho que hoy van a volver van a ratificar, en el Senado, ¿no? Bueno, estuvo
estuvo bueno, creo que está muy bien que conozcamos eso y que además si vos querés invitar, porque vos te tenés que volver a tu sindicato, pero si querés volver a invitar a tus colegas a que se afilien y querés contar dónde están, cómo se conectan. Estos seguro se conectan por el aire. Seguro. Sí, Seguro. ¿Viste? Yo cuando llegó le digo que me anote una cosa, ¿no? Y le doy mi cuaderno. No sabía Digo, agarrar la seguro lapicera. que vos no tenés lapicera. Ah. No, dice, sí tengo, pero no la traje. No, por supuesto. Tengo una en casa. De hecho, hay medio un chiste entre que los que somos así más del palo no tenemos ni impresora. Claro, O sea, no son muy analógicos. Yo me revés. muero. No, nos pueden encontrar en las redes sociales, AGC Argentina o Informáticos, eso nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter y demás. En página web, tenemos una web, informáticos.ar, muy fácil. Y si no, nos pueden encontrar en Avenida Mayo y Libertad. Avenida de Mayo. Y Libertad, 1209, Avenida Mayo 1209. Bueno. Y después se espectacular. comen algo ahí enfrente, cerca Tal cual, exactamente. en un restaurante español. Bueno. Muy bien, bueno, nos actualizamos en Radio Noticias del Plata en la voz de la señora Viviana Lavalle. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Son las 4:30 de la tarde, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 44%. Caso AFA, el presidente de la entidad, Claudio Chiquitapia, pidió la nulidad del llamado a indagatoria en la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes a la seguridad social por más de 19.000 millones de pesos. Cotización del dólar, la divisa oficial, revirtió la tendencia hacia el alza del inicio de la jornada y cerró la semana a 1.420 pesos para la venta en el Banco Nación. Por su parte, el dólar blue tuvo una baja del 1,05% y se negocia por estas horas también a 1.420 pesos. Internacional. El Reino Unido retira a su personal de Irán. El Ministerio Británico de Relaciones Exteriores anunció hoy la retirada temporal de su personal diplomático destinado en Irán ante la posibilidad de un conflicto entre ese régimen islámico y los Estados Unidos. El comunicado oficial informa que la embajada continuará funcionando a distancia. El cielo permanece ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 27 grados 3 décimas, humedad 44%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Un verano muy caliente. Refrescate en Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad.
Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Orgullo argentino quiero expresar. 16:34 en toda la República Argentina. Seguimos en el segundo bloque de Volver a lo Nuestro. Hoy, Día de Damas. Hoy día de damas. Pero nosotros no lo echamos, Esteban. Él No, tenía pero, que volver a pero su justo se sindicato. fue. Perdón, aprovecho el Día de Damas para mandar un saludo enorme a las chicas de La Plata que nos escuchan todos los viernes, a nosotras las mujeres en Del Plata. ¿Qué Ahí va. tal? En volver Muy a lo bien. nuestro. Muy bien. Qué bueno. Estamos en la nuestra. Bueno, sí. Muy bien. Hace un rato pedíamos pasar. Eso. Bueno, pero volvamos a contextualizar un poquito. Ayer hubo ese encuentro militante y en la mesa estuvieron Pablo Chaliú, que hizo todas exposiciones breves en sí mismas, cada una. En el total fue un acto largo, profundo, diverso, muy interesante, ¿no? Pero primero Chaliú, que habló de economía. Después Diego Corbalán, dirigente de los portuarios, todos muy hermosos discursos. Después Leonardo Fabre, secretario de Cultura y Formación de APOPS, muchos años secretario general en el gremio de los 28 trabajadores años contó. previsionales, 28 años impresionante. Cantante de tango, además, Sí. Leo, cantante de tango, tiene un programa ¿De tango? tiene un programa de tango. Sí. Hasta ahí. Después el gringo Castro, dirigente, un gran protagonista de la conformación de los movimientos sociales. Y lo grato siempre con el gringo es que él es de formación peronista. Formación, no solo la formación, digamos, la formación como uno se forma en nuestra totalidad de personas. Él nació en una casa peronista, igual que Fabre, viste que Fabre contó, ¿no? Y cuando arma los movimientos sociales, el espacio del que él participó, no sé si participa, también lo arma pensando en ir hacia el modelo de los sindicatos, porque los trabajadores, aún los que están en la informalidad, no dejan de ser trabajadores. Y entonces él defiende y defendió, y ayer lo defendió, la posibilidad de que esas organizaciones sean sindicales. Ya voy por el cuarto, ¿no? El quinto la quinta fue la Marita Velázquez. Y ahora le escuchamos a la Marita y después les cuento cómo terminó. Vamos con el primer audio. Y ahora seguro que no era Marita. Y ahí lo que nos pasa es cómo se desvirtúan los hogares, por eso digo, atacan el núcleo familiar intencionalmente, cómo nuestros pibes empiezan a quedar expuestos ante esta situación, porque tienen que quedar cuidando a sus hermanos, cuidando a sus hogares, o porque quedan expuestos también ante todo lo que sabemos que sucede en la calle. Yo creo que ahí entra nuestro rol, el de las mujeres. Y en esto Pimpi sabe bastante, la Pimpi, de lo que estoy diciendo. Porque nos vienen a hablar de modernización laboral, reforma laboral o como la quieran definir, y las mujeres siguen quedando afuera. Todas esas mujeres que trabajan en sus hogares siguen quedando fuera de este sistema, no han sido tenidas en cuenta y además en un estado de precarización. Muy bien, estamos. Sí. Bueno, Marita, después estuvo el compañero que es secretario de Relaciones Internacionales en el Partido Justicialista, en el Consejo Nacional del Partido Justicialista, pero que también es además intendente de Merlo, provincia de Buenos Aires. Y después de eso estuvieron Horacio Valdés, secretario general de los Obreros del Vidrio, que ellos están viviendo muy en carne propia todo lo que es la invasión de productos chinos en Argentina. Los trabajadores del vidrio, un trabajo que es súper especializado, súper sacrificado, una organización que es un ejemplo. Bueno, y después de eso, ya creo que estuve bien, ¿no? Que me faltan solamente los dos últimos. Muy bien. Guillermo Moreno y
Miguel Pichetto. Así que podemos escucharlo. ¿Podemos escuchar a Pichetto? Y a Guillermo y terminamos nuestra conversación acá. Muy bien. Me parece que la respuesta de qué tiene que hablar el peronismo es fundamentalmente del trabajo y de la defensa de la industria nacional. La agenda del año 27 va a estar centralizada fuertemente en la pérdida del empleo, en el trabajo, en el cierre de industrias y también en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy hay datos, compañeros y compañeras, amigos, datos muy graves desde el punto de vista de la deuda que está teniendo los trabajadores, la clase media con las tarjetas, con la deuda también de prestamistas, la deuda bancaria, donde no muchos pueden acceder a los bancos y a los créditos, pero hay un nivel de morosidad extraordinaria para la subsistencia, no para comprar productos suntuarios o para comprar un departamento. La gente se endeuda para poder sobrevivir y llegar a fin de mes. Y en su exposición Pichetto hizo referencia, y por eso queríamos nosotros enganchar un poco con la entrevista a Esteban. Él hizo referencia a que él votó en contra de la ley de la reforma laboral en total, en general, en cada uno de los artículos. Hizo una referencia a la importancia de la ley de contrato de trabajo del año 74, se aprobó en septiembre del año 74, que es lo que por suerte que ha ido teniendo reforma, porque no nos vayamos a creer nosotros que todo del año 74 hasta aquí está inmóvil. No, ha ido teniendo modificaciones y seguramente mucho más modernizadoras que todo este desastre. De hecho, regreso los convenios le suman modificaciones, lo mejoran y demás. Exacto, bueno, desde ya, ¿por qué la complementa? Claro. ¿Por qué la complementa? Y me parece, me gustaría que tanto la Nidia como la Romy comenten un poquito lo que vivieron ayer, lo que vivimos ayer, porque el desafío justamente para el peronismo es consolidarse como una fuerza que sabe a dónde debemos ir y que le propone al pueblo para que vayamos. Yo quedé con una muy complacida por la reunión, me pareció extraordinaria, en un sentido importante. Todos los oradores escuchaban a los otros oradores y los escuchaban con atención. Y no todos opinaban exactamente lo mismo en todos los temas, para nada. Pero opinaban parecido en cosas muy importantes. Y eso se les notaba en la cara. Por ahí uno escuchaba algo que, no quiero dar nombres de uno por uno porque no tiene ni sentido, pero yo los observaba de lejos, desde el asiento, y los observaba asintiendo en ciertas partes del discurso, sabiendo que otras partes del discurso no les habían gustado previamente, pero que primero no les gustó alguna parte, pero que eso no invalidó la escucha y que estaban todos prestos para escucharse en los puntos en los que podían coincidir. Eso me dio una gran esperanza, porque lo que venimos buscando hace mucho tiempo, bueno, primero es una dirección hacia donde queremos ir, la Argentina industrial. Nosotros venimos particularmente peleando por eso. Parece que hay consenso ahora en el peronismo en que la Argentina tiene que ser industrial y para eso hay que tener relaciones inteligentes con China, no estas relaciones que tenemos ahora que son tan estúpidas, donde le estás comprando lo que tu país produce. Entonces, ese enfoque está mal y hay que tenerlo de otra manera. Sobre ese tema, sobre la industrialización de Argentina, en esta mesa había consenso. Ahora, por ahí no había consenso exactamente en la mirada que se tenía del gobierno de Menem, del gobierno de Duhalde, de distintas cosas, pero sobre la década ganada había consenso, eso me gustó muchísimo, había consenso, y sobre el futuro, que tiene que ser industrial, también había consenso, y eso se notaba. Después uno escucha a los compañeros y algunos son más prácticos, otros son más filosóficos, ¿no? Y también eso es una delicia, estar ahí, escuchar a hombres con historia, más allá de que hubiera alguno más joven, qué sé yo, pero también hasta el compañero más joven, Diego, habló de la historia desde su abuelo, desde su papá. O sea que eso también trae. Y el cierre de Pichetto, que me pareció una maravilla, dijo: el viento es viejo y todavía sopla.
Esa estuvo maravilloso. Me encantó. Pero no es solo sobre las personas, porque dicen que es viejo lo que en realidad es la doctrina más nueva que existe en el mundo, que es el peronismo. Dicen que es viejo, pero ponele que es viejo, aunque no inventaste nada más nuevo, y es lo más moderno que hay. Pero ponele que es viejo. ¿Y? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema tienen con los viejos, digo yo? Sí. Una fijación. ¿Verdad? tiene. El amor también es viejo y sin El amor embargo también, y es sí, el motor. y es el motor de todo. ¿Qué querías decir, Romy? No, yo digo que bueno, estoy de acuerdo con Nidia que hubo muchos puntos de encuentro. Hay algo en lo que coincidieron todos los oradores. Primero, todos vienen de extracciones diferentes, de lugares diferentes, tanto sociales como políticos incluso. Y esto viene a demostrar que para el peronismo hay una sola clase de hombres los que trabajan y que el justicialismo es producción y trabajo, tanto del lado de la producción como del lado del trabajo, porque si no es imposible coincidir con todos. Y después yo estoy leyendo leo el chat, y leo que mucha gente se enoja con Pichetto, ¿no? Por esto y lo nombran del tema de cuando fue candidato a vicepresidente de Macri. Primero que los invito a escuchar el discurso de Pichetto ayer, que fue maravilloso. Exacto. Y después les digo que en definitiva Pichetto perdiendo con Macri hizo mucho menos daño de haberlo ungido a Alberto. Alberto ganando. Que Alberto ganando. Entonces, en ese sentido, creo que el entrismo que hizo Pichetto resultó favorecedor. O no sé, bueno, o no tanto. Sí, además que justamente probablemente ese encuentro de ayer, lo que sea una especie de piedra basal para algo que buscamos desde hace cuánto tiempo, que venimos hablando de la importancia de restaurar el movimiento, de no quedarnos en una visión de los partidos y mucho menos una visión partidocrática de la política, de algo que ha ocurrido, que es creer que sumar muchos sellos de políticos, muchos son casi lo mismo, nada más que se separaron para tener otra personería, otra qué sé yo, tratar de con eso hacerse ver en algo, no proyectos tan diferentes, y entonces si no, yo tengo 20 partidos. ¿Nosotros qué pensamos? Tiene que haber un gran movimiento, y después las expresiones partidarias que se formen fenómenos, y los frentes electorales fenómenos, pero la conducción la tiene que tener el movimiento, y la tiene que tener con la doctrina. Y eso también me parece que estuvo claro ayer. Estuvo muy bien Menéndez cuando dijo que al peronismo le va bien cuando comprende el momento y cuando expresa la necesidad de lo que necesita el pueblo. Y a mí, bueno, yo no sé si creo que ustedes ya saben, pero yo milito con Guillermo Moreno, y a mí siempre me gusta y me ratifica en mi decisión. Esto que está claro que a la conducción uno le elige, la conducción no te elige. Vos elegís si te querés que esa sea tu conducción a la política. No es como el jefe en el laburo. La conducción es porque tu convicción encuentra que ahí se marca el rumbo que vos querés seguir. Y esto de ayer, para mí es el resultado de haber tenido en claro que sea el peronismo encontrándose en sus diversas expresiones, en sus muy diversas expresiones. Yo pienso, al gringo Castro tampoco será fácil Pichetto, a Pichetto no sería fácil capaz el gringo, quién sabe, bueno, Menéndez no es exactamente Kicillof, pero lo que fuere, o a Fabre, lo que sea. Me gustó también la síntesis que hace Chaliú cuando habla cuando refiere lo que nosotros necesitamos, expresa o describe la economía, y acá los seguidores de Volver a lo Nuestro lo escuchan todos los miércoles, pero cuando él expresa digamos, cuando hablamos de la armonía del capital y del trabajo, que estuvo maravilloso, Valdés, un paréntesis que hago cuando dijo, pero el capital que invierte, que hace industria, no el capital que especula, eso fue también maravilloso, sí. Pero quería decir que Chaliú me gusta mucho, él es un empresario además de un economista, además, ¿no? Pero me gusta mucho cuando él hace la diferencia, es decir, el papel del empresariado, pensado un poco abstractamente, no quiere decir si tal o cual empresario es más o menos no sé qué cosa, sino que el interés del empresario, que es producir, que por lo tanto puede generar trabajo, por lo tanto tiene que tomar decisiones de inversión y demás, ese tiene que ser socio de un proyecto nacional, y para eso tiene que tener esa armonía con los trabajadores organizados.
Y cuando habló de la plena recuperación de la industria, el pleno empleo, y habló de una finanza desde el Banco Central, no gobernada del interés de la finanza, no gobernada del interés de los bancos, sino gobernada desde el rol que tiene que jugar la finanza como yo diría como un lubricante del funcionamiento de la economía. ¿Pero cómo? Poniendo en el directorio del Banco Central a representantes de los trabajadores, de las empresas y de las provincias, para garantizar que se esté trabajando en que el Banco Central trabaje para la estructura productiva del país, que finalmente es la que va a garantizar que haya trabajo para todas las familias. Exacto. Y con eso, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Vos fíjate cómo hasta eso... Pero es revolucionario eso está en nuestro plan de gobierno, lo explicó Chayú muy bien. Eso es muy lindo, la verdad que es una mesa de lujo. Y a mí me gustó mucho también, así como dije que me gustó que se escucharan con atención, tanto en lo que estaban de acuerdo como en lo que no, también me gustó que ninguno se achicó y todos dijeron lo que pensaban. Exactamente. Esa diversidad se puede expresar. No le iba a gustar eso, pero me gustó porque todos escuchaban con atención. Y por ahí Pichetto, que fue el que cerró y habló a lo último, también tomó partes de discursos de compañeros que por ahí en algunos momentos estuvieron en otro lugar porque, bueno, a él le parece mal la organización de la pobreza de alguna manera, como se lo llame, porque por ahí lo nombró de alguna manera así en algún momento, y sin embargo retomó palabras del gringo, retomó palabras de los compañeros. Entonces me pareció eso, me dio mucha esperanza. Y también se comentó ahí que Pichetto fue a ver a la casa a Cristina Fernández, a la casa que ahora cumple de lugar, donde cumple la pena, a San José 1111. Eso también se mencionó ahí y también me pareció muy importante. No sé para cuándo y cómo, pero son pasos. Pero tuvo que ver con la expresión que él usó, que a la palabra de misericordia que usó el gringo, él le agregó. Perdón. No, perdóneme. Bueno, ¿qué decía vos? Ayer hubo un importante cambio de paradigma en los discursos. Primero se habló de misericordia y Pichetto habló de perdón. Y después hubo propuestas. ¿Hace cuántos años no hay propuestas? Porque hace muchísimos años nos estamos acostumbrando a esta frase de Perón de algún día cuando le preguntaron ¿qué va a hacer usted, general, para volver? Y él contestó, todo lo van a hacer mis enemigos. Ahí se malutiliza esa frase porque Perón estaba hablando desde el exilio, ¿no? Y se ha utilizado de acá hasta el presente esa frase como para tirarnos a menos, porque el peronismo tiene mucho positivo que aportar para andar esperando que hagan mal las cosas los demás. Entonces a mí me parece que el cambio de paradigma de lo de ayer fue que el peronismo se paró desde un lugar de empezar a ver lo que va a traer, la felicidad que le va a traer al pueblo, no el desastre que está haciendo Milei, y decir, bueno, nosotros vamos a venir para solucionar todo eso. ¿Con qué? Y hubo propuestas. Y creo que la principal propuesta en la que todos coincidieron fue esto de la misericordia y el perdón incluso. Eso y la industrialización y el trabajo para todo, porque eso también fue la discusión que cuando se instaló toda la cosa del posmodernismo y demás, y se bajaron los brazos y se dijo, no, ya el trabajo no organiza, ahora hay que hacer el ingreso social universal para la gente que son inempleables, y entonces se terminan convirtiendo en socios o idiotas útiles del neoliberalismo, o son parte de lo mismo, no se sabe, pero lo cierto es que van destruyendo incluso anímicamente a tu pueblo, te van convenciendo de que no va a haber trabajo para vos, que vos no vas a poder, en vez de buscar la manera en que se pueda recuperar la escuela técnica, la formación en oficio, la industria, la erradicación de industrias en distintas, según convenga, en los distintos lugares del país, el encuentro, eso que dice la Nidia, de cómo debe ser el directorio del Banco Central, a mí me parece una de las cosas más originales que se ha planteado, y al mismo tiempo que originales, es como si vos dijeras, y más obvia, debería ser más obvio, porque el Banco Central, ¿qué es? El Banco Central es el que dirige las políticas de finanzas en el país, ¿verdad? ¿Cómo funciona el asunto? El ordenador, ¿no? El ordenador. ¿Y para qué va a ordenar? Y para que el proyecto de país, que el conjunto en su mayoría lo expresa en distintos momentos, dice que va para allá, no puede el Banco Central poner su directiva para el otro lado, que es lo que viene ocurriendo, aunque el problemita lo va teniendo también en la política. Pero lo que a mí también me parece extraordinario es que no es que apareció ayer, pero ayer se mencionó, es eso, que es tan original
y en un punto uno diría, y al mismo tiempo tan obvio, que esa conducción se haga desde la mirada esa diversa, donde hay que encontrar los puntos. Nosotros venimos diciendo, para hablar del encuentro del peronismo, los mínimos comunes denominadores. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros, las compañeras que estamos aquí, militamos con Guillermo Moreno, pero hemos visto con mucho gusto que en la organización del acto se le haya ofrecido a Miguel Pichetto que sea el que lo cierre. ¿Por qué? Porque su envergadura, su presencia, su claridad, el rol que cumple es muy importante, y también la expectativa. Y también es cierto que todo lo que ha ocurrido ayer, probablemente si no hubiera habido una prédica incesante por parte de Moreno, una claridad en comprender el mundo. Y eso también apareció ayer, aunque no en todos con la misma nitidez, pero apareció el hecho de que la Nidia dijo una relación inteligente con China, claro. Pero además de una relación inteligente con China, es decir, no dejé que te pasen encima como si fuera una manada de elefantes, que es lo que están haciendo, voy a tener chino de frente de mi casa, ahora ya, de mi casa, no, del sindicato, ahora ya la mitad es bazar, hermana. Antes era el chino que le compraba los pancitos chinos, eso de Bimbo, que son re ricos, o las cosas como un almacén, ¿no? Ellos desplazaron a los almacenes de los gallegos, eso, bueno, ya está, eso hace años. Basta de criollos. Pero hermano, ahora, en el chino de frente, vos lo has visto, el chino de frente del Sacra. Bueno, ahora toda esta pared, yo hago así porque me estoy imaginando, me cruzo el sindicato al chino, toda esta pared es un pequeño bazar y por ahora es pequeño. Por ahora es pequeño. Entonces, está muy bien lo de una relación inteligente con los países, pero un alineamiento en la comprensión de lo que pasa en el mundo. Y eso, sobre eso vamos a tener, por supuesto, que seguir trabajando y comprendiendo, ¿sabes? Porque me gustó que hoy en las repercusiones, que tuvo mucha repercusión el hecho de que Pichetto está con la Cristina, y en ese marco se comentó el evento de ayer, y en alguno de los comentarios dijeron que como que el encuentro había tenido, y eso me gustó que apareciera, un enfoque de América. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para América, América para los americanos, América para los que vivimos aquí. América es nuestro continente, porque a nosotros, que tenemos territorio ocupado, que tenemos una potencia ocupando nuestro territorio, que a su vez tiene su alianza con los chinos, pero es una potencia que además se ha armado en la Malvinas, que está depredando la riqueza de nuestros mares y que pretende mandarse hacia la Antártida, ocupando el lugar que le corresponde a América. Bueno, entonces esa convicción también es muy importante, y que en ese encuentro estemos todos nosotros. Y capaz que nosotros podemos, para hacer nuestro último comentario, escucharlo primero a Guillermo, ¿verdad? Sí, tenemos el último audio, Edu. ¿Con qué agenda va a ser presidente el compañero? ¿Con la consigna primero ganemos, después vemos, la del 19? Vamos, muchachos. Porque ¿qué les pasó en el 19? Algunos sabían lo que iban a hacer. Algunos sabían que Guzmán iba a ser ministro de Economía. No es un tema menor ser el discípulo de Stiglitz para la Argentina. No es un tema menor. No se podía decir. Entonces fue primero ganemos, después vemos. Bueno, hoy resulta que esto del peronismo se resolvió. Hoy la agenda del nacionalismo, que implica pleno empleo, como dijo Pablo, que todos tengan trabajo, como dijo el gringo, que se pueda hacer todo lo que se tenga que hacer para resolver las necesidades de nuestro pueblo, que se le dé bola al movimiento obrero, como dijeron nuestros dirigentes sindicales, se instaló hace una semana que los ideólogos de la globalización están diciendo que la Argentina no tiene solución sin producción y sin trabajo. Y para que haya producción y trabajo en la Argentina, está muy claro quiénes son nuestros amigos en el mundo y dónde nos tenemos que alinear.
porque si, como dijo nuestro segundo orador, lo único que hacemos es seguir importando, no hay ninguna posibilidad que los argentinos tengan trabajo. Exactamente. Bueno, extraordinario. Y una última cosita me gustaría decir que tanto Fabre como como la Marita, también el gringo y Diego, pusieron su corazón y su experiencia de vida ahí. Sí. Fue muy precioso eso, porque contó la Marita, esas cosas que no sabe porque vos vas al conurbano y todo lo que falta, cuando contó todo lo que se hizo y cómo se construye dentro del peronismo, cuando uno dice, sí, hay una conducción, pero también está el movimiento para expresar lo que hace falta y para que también se nutra la conducción y pueda siempre asegurar que no se aleja de la doctrina, ¿no? Y cuando dijo Dieguito, que contó mi abuelo, mi papá, yo, siempre hemos estado en el puerto y ahora todos los contenedores es toda importación. Si la Argentina no exporta, ¿cómo va a conseguir comprar lo que necesita para producir? Así que está claro, el peronismo vuelve, el movimiento se está preparando y nosotras muy contentas de ser parte de eso. ¿Sí? ¿Y ya es la hora? Ya es la hora de despedirnos. Esto fue Volver a lo Nuestro. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias